Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Metamorfosis. Estoy muy contenta de que estés aquí nuevamente queriendo aprender, queriendo transformarte en esa linda mariposa que pasa por un proceso de cambio para hacer algo mejor al día siguiente, para con todo lo que nos pasa vivir la mejor versión de nosotros mismos. Te invito a que vayas a las redes sociales de Metamorfosis, ya sea en Instagram o en Facebook, si aún no me sigues, para que puedas dejar tu comentario o tu DM en Instagram con tu experiencia o lo que desees compartir con todos nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper importante y al mismo tiempo que nos causa tanta controversia y nos cuesta tanto trabajo practicar, hacer, decir, que es transformar el rencor en perdón. Creo que esta es una de las partes que todos en la vida hemos pasado y que nos cuesta tanto asimilar y entender por qué ocasionalmente pasamos por tantas cosas. Entonces, creo que es un tema bastante interesante y te voy a contar parte de mi experiencia y vamos a hablar de varios testimonios y te voy a dar recomendaciones de cómo puedes llegar a esta etapa de transformar ese rencor y esas emociones negativas en algo positivo para tu vida, para que el día de mañana vivas sin esa carga del rencor y más bien ames a través del perdón. Así que vamos a empezar. También te invito a que te vayas a mis redes sociales. Estoy como Mariana Villaseñor. Así me encuentras en Instagram, en TikTok y también en mi canal de YouTube de Mariana Saiz para que conozcas un poco más de mi vida y estemos más conectados. Bueno, primeramente creo que me gustaría comenzar con algunas preguntas y es ¿cómo perdonar y perdonarnos? ¿Guardas rencor? ¿A quién no puedes perdonar? ¿Sientes culpa por no hacerlo? ¿Sabes perdonar de corazón? ¿Has deseado perdonarte? ¿Has deseado vengarte de alguien? ¿Te crees capaz de perdonar? Creo que todas estas preguntas son algo que normalmente no nos hacemos y que ocasionalmente no se nos hace sencillo encontrar las respuestas, pero creo que si indagamos un poquito dentro de nosotros, nos vamos a dar cuenta que todo está ahí, todo existe y todas esas respuestas están ya ahí. Entonces, para hablar de perdón, creo que estamos obligados también a hablar del rencor. ¿Qué sentimiento más terrible y más pesado y a la vez tan imperceptible que se nos olvida que está ahí hasta que ciertas cosas o personas lo detonan? Siento que toda la vida nos inculcan perdonar, amar, ser buenos, pero cuando pasa lo contrario y sentimientos negativos se van acomodando en nuestro interior hasta que agarran un lugar definido y aprendemos a que vivan ahí. Y vamos creciendo y vamos acostumbrándonos pues constantemente a seguir experimentándolo hasta que ese rencor se acomoda en nosotros, se vuelve normal y rutinario y aparece a cada rato. Creo que el rencor es una emoción tan negativa que puede llenarnos de amargura, de tristeza, de dolor, de ira y otros tantos sentimientos que muy probablemente vienen de la mano, pero que las personas que lo experimentan no creo que realmente sean conscientes de esto. El rencor tiene una facilidad de camuflajearse con tantas cosas que llegamos a creer que es todo menos eso. Y no apreciamos y no nos damos cuenta que es un trauma por un evento del pasado que no logramos superar y que con ello pues no logramos perdonar. Ahora hablemos de perdonar. ¿Qué es? ¿Se puede? ¿Todos lo hacen? ¿Es posible? Para definir qué es el perdón, diría que es meramente una acción emocional de restarle importancia a un suceso que nos hizo daño, aceptarlo y dejarlo atrás, en paz. Y bueno, definido así suena como una tarea muy sencilla de realizar, pero la verdad es que lleva a veces un trabajo emocional tan largo y cansado que para muchos resulta más fácil vivir con ese coraje por lo sucedido o simplemente ignorarlo que trabajarlo e intentar ganar la batalla y con ella la tranquilidad
de sentir el perdón. Siento que se nos ha enseñado a pedir perdón y que es casi una obligación, al igual que sentimos como una obligación el que la otra persona tenga que dárnoslo y el recibirlo. Pero ¿qué pasa cuando nos hacen daño y realmente hay un trauma psicológico y un daño emocional tan fuerte y jamás recibimos eso que esperamos, que es un perdón? Esa disculpa sincera que le pone sentido a todo nuestro sufrimiento y que nos da la pauta para dejarlo atrás. Nos llenamos de ira, cuestionamos si nuestro juicio está mal, si acaso no merecemos ni esa disculpa. ¿Por qué si yo soy bueno, me toca siempre pedir perdón, aunque yo no tenga la culpa? ¿Por qué la otra persona jamás se disculpó por lo que me hizo? ¿Acaso no le duele mi dolor? ¿Acaso no le importa que yo me sienta mal? Y otras miles de preguntas y cuestionamientos que realmente no resuelven nada y solo nos llenan de más coraje e impotencia al darnos cuenta de la injusticia que según nosotros vivimos por las acciones de alguien más que nunca fue capaz de pedirnos perdón. Antes de empezar con mi experiencia, que como ustedes saben siempre trato de compartírselas, quisiera invitarte a pensar sobre tu dolor y hacer una reflexión para identificar qué hace que el rencor siga en tu vida. Pregúntate, ¿a quién no puedes perdonar? ¿A tu familia? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A algún hermano? ¿A tu pareja? ¿A tu ex? ¿A una amiga que te falló? ¿A un amigo que te dijo que contabas con él y al mismo tiempo no lo hizo? ¿A alguien que te prometió algo que nunca cumplió? ¿Quién fracturó a tal nivel tu confianza como para que no lo puedas perdonar? ¿Cargas con la culpa por no perdonarlos? ¿A quién le tienes ese rencor? ¿Serás capaz de superarlo? Analízalo. Ahora, pues como ya es costumbre, te voy a platicar un poco de mi experiencia y cómo es que he aprendido a lidiar con esta situación entre el rencor y el perdón. Cabe resaltar que todas estas experiencias, como les digo, son una parte de mí que ocasionalmente el tocarlo duele y es difícil compartir estas experiencias, pero creo que a través del dolor puedo transmitir algo bueno y que puede que a ti también te sirva y saquemos ese beneficio del haber sufrido algún tipo de trauma. Así que voy a empezarte a contar esta parte de cómo yo he lidiado con el guardar rencor y el cómo perdonar ha sido un evento catártico en mí. Y bueno, voy a empezar. Crecí en una familia católica en donde me enseñaron que perdonar era casi mi obligación, que si no lo hacía era mala, o que Dios me iba a castigar porque Él nos enseñaba a amarnos unos a otros y estaba completamente mal si yo guardaba rencor a alguien, aunque me hubiera hecho algo horrible, de modo que a veces decidía perdonar por no cargar con la culpa de pensar que era una mala persona por no hacerlo. Creo que aprendí a muy corta edad a sentirme juzgada y cuestionaba lo que mis instintos me decían por hacerle caso a la educación que tenía, aunque a veces eso implicara hacerme daño a mí misma. Creo que perdonaba más por dejar las cosas en el pasado y que ya no importaran que hacerlo por el corazón o por mi tranquilidad. Mi historia experimentando el rencor comenzó muy lamentablemente con mi papá. Creo que su actitud y muchas de las cosas que hacía o que no hacía me hicieron entender que le tenía ese sentimiento de forma muy inconsciente y a la vez culpabilizante. Creo que aunque crecí en un hogar con mucho amor, sentí que me faltó de su parte, quizá un abrazo, un beso, muestras simples de cariño y de afecto que casi nunca tenía conmigo ni con mis hermanas. Siempre fue eso a lo que en México denominamos como muy seco, no tan expresivo, no muy amoroso. Recuerda que era muy rara la vez en la que lo veíamos demostrar lo que sentía. Él era duro, disciplinario, imponente y muchas veces sus regaños nos causaban mucho miedo. Era un buen padre en el sentido de que se preocupaba siempre por darnos lo mejor,
porque tuviéramos estudios, que nada nos faltara, nada tangible. Pero se le olvidó en cierta parte lo más importante, que es el amor que un niño espera recibir de sus padres. Esa protección, ese sentido de nada va a pasarte, de conmigo estás seguro. Recuerdo varias ocasiones que sentí tristeza por las reacciones pasivo-agresivas que él tenía conmigo. Creo que jamás lo entendí hasta que comencé a trabajarlo en terapia. En una ocasión, y esa es una experiencia que me traumó y que fue hace demasiados años, mi hermana más chica y yo, con la cual tengo 4 años de diferencia, jugábamos y peleábamos como es natural en los hermanos. Con ella en especial peleaba un poquito más que con mi hermana la más grande, entonces nuestra relación era un poco más de pique. Pero se me ocurrió irle a reclamar a mi papá, después de que mi hermana y yo nos peleamos, por qué mi hermana ya no quería jugar conmigo y se había puesto a llorar, ¿no? Lo que le dije fue, mi hermana es una llorona. Y él me contestó, y tú eres una pendeja. Yo era una niña de 10 años, más o menos creo. Por lo cual, obviamente no entendí su reacción. No entendí por qué me contestó de esa forma o si yo había dicho algo malo como para que él me contestara así. Era obvio que en mi mente yo no tenía la culpa, o tal vez sí, o lo había agarrado en un mal momento. Sentí un nudo en mi corazón y un hueco en mi estómago. No entendí qué había pasado o por qué me había tratado así. Recuerdo que más tarde, ya para dormirme, mi papá fue a nuestra recámara, se sentó en la cama y me pidió una disculpa. Solo recuerdo que dijo que no era en serio y que si lo perdonaba. Creo que yo estaba como en shock. Moví la cabeza indicando que sí y fue todo. Me acosté a dormir. No sentí ningún tipo de alivio al escuchar eso parecido a una disculpa que mi papá con mucho esfuerzo, quiero pensar, fue a darme. No experimenté esa sensación de paz que te da el perdonar a alguien de corazón. Cerré los ojos y fue todo. Estoy casi segura de que él no recuerda ese día, pero vivió en mi mente y mi corazón como algo digno de rencor durante muchísimos años. Al preguntarme por qué mi papá me había dicho eso, ¿yo era una mala hija? ¿Yo estaba mal? ¿Lo decía en serio? ¿Yo era mala? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué él decía eso? ¿Yo era realmente eso? Y otras preguntas a las cuales lamentablemente no les llegó la respuesta. Cuando llegué a terapia muchos años después, por un trastorno de apego, dependencia emocional y una huella tangible de abandono, fue cuando empecé a descubrir de dónde venían todos esos demonios que se albergaban dentro de mí y que los había alimentado toda la vida. Porque nos enseñaron que enfrentar a tus padres, aunque ellos estuvieran mal, era un acto de rebeldía y una falta de respeto. Jamás le reclamé por eso a mi papá, ni por ninguna de las otras cosas que me hizo sentir y experimentar emociones horribles, y que uno, lamentablemente, no está preparado para esperar de sus padres. Pero le guardaba mucho rencor por dejar en mí una huella de abandono tan fuerte que me había llevado a donde estaba ahora. No es que lo culpara, pero creo que ni él ni yo éramos conscientes de lo que pasaba, porque uno cree que simplemente así es la vida, que es un mal día, que es un mal momento. Creo que el proceso de descubrir de dónde venían todas esas cosas que ahora estaba experimentando me dolió demasiado. Descubrir que gracias a la experiencia que tuve con mi papá de niña, tenía relaciones amorosas en donde buscaba eso que él no nos daba: afecto, demostraciones verbales y físicas de amor, aprobación, y que inconscientemente venían acompañadas de agresiones verbales, físicas, miedo a ser abandonado o reemplazado, el hecho de no tener límites, autoculpabilización por cosas que jamás fueron culpa mía, el perdonar a pesar de mí misma, o perdonar por conservar el vínculo que teníamos aunque yo no fuera culpable, y seguir aceptando este tipo de comportamientos que lo único que hacían era dañarme.
siempre escuché la frase de él es así. Cuando él está de buenas es otro. No, pues es que al rato se le pasa. Y así fui normalizando la violencia psicológica porque fue lo que aprendí toda la vida. Al pasar por relaciones amorosas en donde inconscientemente yo buscaba lo que ya conocía, me encontraba las actitudes negativas que mi papá había tenido conmigo siempre, solo que yo no era capaz de verlas y justificaba las acciones de otras personas y pensaba que era culpa mía. Cuando comencé mis terapias con la especialista, ella supo identificar muy fácilmente cuál era mi problema y me pregunté cómo no lo había visto antes, por qué no me había dado cuenta y si ahora que ya lo había visto, ¿cómo podía repararlo? ¿Podía perdonarlo por todo el daño inconsciente que me hizo? ¿Él sabía que me había dañado? Recuerdo el día que la psicóloga me hizo un ejercicio que, ya que cabe resaltar, ella es una terapeuta cognitivo-conductual. Y salí de la terapia hecho un mar de lágrimas, sin poder hablar y con un sentimiento horrible que me remontaba a mis años de niñez y adolescencia, donde me sentía vacía, desamparada, sola, sin apoyo. Y ahí descubrí que siempre le había guardado rencor por cómo me había tratado cuando era niña, y que yo no entendía, tal vez, por lo que él en su vida de adulto pasaba y por qué era así, en que él seguía teniendo ese tipo de desplantes de abuso psicológico aún en mi vida adulta. Me daba miedo escarbar y ver con lo que me iba a encontrar, ya que evitaba para mí misma pensar en esos días porque me dolían mucho, porque me llenaba de coraje que él no supiera el daño que me había hecho y que lo único que yo quería era un padre que me amara, que me protegiera y que me hiciera ver que no importa lo que pasara, él estaría conmigo. Pero contrario a mis miedos, me obligué y empecé a escarbar mucho más. La terapia me abrió los ojos a una realidad vista completamente fuera de mi ángulo. Analicé situaciones, eventos, comportamientos, sentimientos y actitudes. Comencé a entender desde dónde venían todos esos sentimientos que se habían pegado a mí como un cáncer, que había crecido durante muchos años, llevándome a cargarlo donde sea que iba y a buscar situaciones para reafirmar mis traumas y carencias, a vivir con el rencor de lo que me había hecho mi papá, sin darme cuenta de los procesos psicológicos tan complicados que llevan el conseguir ese tipo de superación de traumas desde la infancia. Creo que no era más que una adulta que sufría por no sanar las heridas de esa niña que se sentía tan lastimada. Comencé a entender que si quería tener paz y dejar de culpar a mi vida, a mi papá, a Dios, al ex, al destino o a lo que sea, por todo eso que me había pasado, debí empezar a trabajar en mí misma y mis emociones. Empezar a perdonarme yo. Escarbé, analicé, lloré, me enojé, me deprimí aún más, me arrepentí de querer arreglarlo, porque esas cosas me dolían bastante, de querer perdonar por mis traumas y no saber exactamente qué hacer. Pasé y aún sigo pasando por un proceso amplio y de autoconocimiento que me ha llevado a ir poco a poco entendiendo las cosas. Quisiera decir hoy que todo está resuelto. Como quisiera que así fuera de fácil, pero lamentablemente no lo es. Son cosas que llevan bastante tiempo y aprendizaje para tener estas herramientas para trabajar en la vida real y no solo en terapia. Perdonar no solo en la ficción, sino en la vida real. Pensarlo así es bien fácil, pero lo complicado es realmente emitir ese perdón de la forma más honesta y liberadora. Poco a poco entendí que soy el resultado de miles de cosas que se compaginaron para que yo sea quien soy ahora mismo, y que cada una de las experiencias y vivencias que tuve me llevaron a donde estoy hoy y que me hicieron quien soy hoy, y que de igual manera que yo, mi papá tenía sus propios demonios y batallas, y que muy posiblemente él estaba igual de perdido que yo. Que si tal vez en su camino se equivocó,
no hizo lo que yo hubiera querido como hija, pero que también él tenía que trabajar en él mismo. Nos dio cuanto pudo, como pudo y en sus posibilidades emocionalmente hablando, que si bien no es una justificación, es un factor determinante para ciertas acciones que él había cometido, que también tenía sus propios traumas sin trabajar y su propia historia con dificultades. Entendí que no eran culpa mía sus acciones o la forma en la que él sienta las cosas y que tampoco era mi responsabilidad reparar a nadie, que cada quien debe ser responsable de sí mismo y que nos toca hacer nuestro trabajo de forma individual para mejorar como personas, por nosotros mismos y también como consecuencia para quienes nos rodean. Comencé a entenderlo y con esto poco a poco ha ido llegando el perdón. No ha sido un camino fácil, no te voy a engañar. El entender las razones o el comportamiento de las otras personas, pero solo necesitamos actuar desde el amor y la comprensión hacia el otro, desde el entendimiento. Perdonar desde el corazón es un trabajo que solo uno mismo puede y debe hacer. Guardar rencor por años por situaciones que ya pasaron y que no podemos cambiar será motivo de constante frustración y enojo, porque nos aferramos a querer que las situaciones o personas sean como queremos, en vez de aceptarlas como realmente fueron y abrazarlas para liberarnos, aceptar, perdonar y dejar de guardar emociones negativas por cosas que si bien nos hicieron daño, ya no podemos modificar, y comprender que el rencor es un sufrimiento constante y que solo nosotros mismos tenemos el poder y somos capaces de decidir hasta cuándo vamos a permitirnos tener esos sentimientos. Transformar cualquier emoción negativa en positiva es realmente difícil y cansado, emocionalmente hablando, porque estamos rompiendo patrones aprendidos durante toda la vida y que en nuestro cerebro representan un choque que necesitamos comprender, analizar e ir cambiando poco a poco el dolor de lo que ya pasó en aceptación. Pienso ahora en lo difícil que hubiera sido para mí no aceptar lo que vivía y cargarlo toda la vida como un peso constante de dolor por heridas pasadas. Creo que llegué a un punto de inflexión en mi vida que me llevó a dar un giro de 360 grados y me dio un despertar emocional que no sabía que podía experimentar. Te cuento que no ha sido para nada fácil abrazar el rencor y darle un cambio positivo. Ha sido motivo de dolor, de frustración constante, pero aprendí una frase muy linda en terapia y te la quiero compartir. Si cambias tú, cambia todo. Le hablé a mis emociones con una afirmación. Cuando todos toman su lugar, todos empezamos a descansar, haciendo así énfasis en que si yo me concentraba en cambiar mi percepción de las cosas, en mi mente tendrían otro sentido y razón de ser. Y con eso ha ido llegando parte de la aceptación a mí, y el rencor que yo sentía poco a poco se ha ido convirtiendo en perdón de corazón. Aprendí que a veces hay lecciones que necesitamos vivir por más duras que sean, que mis decisiones también me llevaron a sentir mucho dolor y que al igual que otras personas merecían mi perdón, yo también lo necesitaba para mí misma. Ahora, no digo que debas perdonar a todas las personas que te hacen daño o que todas las personas merecen nuestro perdón. En muchas ocasiones no es así, pero necesitamos aprender que el perdonar a otros por sus acciones nos dará paz a nosotros mismos y tendremos la oportunidad de vivir más plenamente, sin necesidad de cargar con heridas del pasado o errores de otras personas. Recuerda que de las peores experiencias siempre se acompañan grandes aprendizajes. Solo tienes que entender la lección que vienen a enseñarte. El perdón sana, ayuda, libera,
tranquiliza, da paz. Practicarlo a pequeña y a gran escala traerá beneficios a tu vida. Te sentirás más ligero en pensamiento, en corazón, más empático, más libre. Pero ahora, ¿por dónde empezamos cuando no sabemos ni por dónde iniciar para perdonar a alguien o a nosotros mismos incluso? Hay un libro de William Ergus Martin que nos indica 4 sencillos pasos para comenzar a perdonar, los cuales pueden servirte de guía para analizar la situación y comenzar un proceso de perdonar de una manera más objetiva, y quiero compartirlos contigo. El paso número 1 es que pienses qué es lo que necesitas para perdonar y para qué quieres hacerlo. De esta manera estás dándole un propósito y también una guía a tus emociones. El número 2, reconoce cómo te sientes sobre la situación. Sé completamente honesto contigo mismo sobre las emociones que predominan cuando piensas en eso, tanto positivas como negativas. Trata de sentirte abierto a perdonar a pesar de los sentimientos que te genera, como una puerta abierta a transformarlos. El número 3. Indica los beneficios que tendrás al perdonar. Por ejemplo, la frase, la ira se convertirá en paz. Le daré sentido positivo a una situación negativa, etc. Puedes comenzar por cualquiera de estas frases. Imagina también como la sensación de llorar mucho por días o por mucho tiempo y después tener cierto tipo de alivio al no llorar más por la misma situación. Recuerda que después de la tormenta llega la calma. Entonces, piensa en todas esas cosas buenas que obtendrás después de perdonar a esa persona o a ti mismo. El número 4. Comprométete realmente a perdonar. A veces es fácil solo suponer que lo haremos en determinado momento de la vida, pero no hay como prepararnos de forma consciente para tomarlo como una elección y también tomar esa acción necesaria para conseguir ese perdón y lograr un bienestar. Te daré un ejemplo sencillo conforme a la experiencia que te compartí para que puedas entender los 4 pasos de cómo tomar acción para perdonar. Ok, entonces ahora tomando en cuenta el paso 1, en pensar en lo que necesitamos perdonar y para qué queremos hacerlo, dándote mi ejemplo diría que yo quiero perdonar a mi papá por no darme lo que yo necesitaba cuando era una niña para tener una mejor relación con él y conmigo misma por cómo esa situación me hace sentir. Ahora reconociendo lo que yo siento sobre la situación, en el paso número 2, diría que me siento triste y abrumada por saber realmente el trasfondo de las cosas que yo vivía de niña. Me siento cansada de seguir cargando con recuerdos negativos de mi papá en mi infancia. Me duele saber que no me sentía amada, que no recibía afecto con muestras de cariño por su parte. Me duele saber que lo único que yo quería era sentirme protegida, querida, valorada, y que lamentablemente no sabían cómo dármelo. Me duele que mi papá no me dijera en repetidas ocasiones te quiero, te amo, o que no me abrazara, que no me dijera palabras afectuosas. Me duele saber el impacto emocional tan duro que tuvo en mí al parecer que no, para mí lo que para él parecía no tener tanta importancia. Me hiere la huella de abandono que me creó y que ahora como una adulta tengo que reparar y que me ha llevado a tener relaciones de pareja con violencia y dependencia emocional. Pero a pesar del daño, elijo trabajar en mí misma y en lo que siento para superar y transformar mi rencor y dolor en un perdón de corazón. Creo que al perdonarlo, en el paso número 3, indicando los beneficios, podré sanar una parte de mí que cada vez que la exploro duele. Pero perdonar hará que me libere de una carga que ahora ya no me corresponde.
Tendré una relación más sana con mi papá y conmigo misma. Perdonarlo hará que ya no tenga resentimiento sobre el pasado y me dará la apertura para ver un mejor futuro y disfrutar más el presente. Ahora en el punto número 4, que es comprometerme realmente a perdonar. Yo me comprometo a poner de mi parte, a cultivar mi mente y mis emociones para lograr perdonar a mi papá, que me hizo daño en el pasado con sus acciones. Tengo toda la más sincera intención de perdonarlo por cada detalle que para él pasó desapercibido. Quiero perdonarlo para cubrir de forma consciente mis carencias y sanar esa huella de abandono que creó en mí. Me comprometo a crear lazos fuertes y una relación saludable con él y con las emociones que me genera. Creo que si pones en práctica estos pasos, vas a analizar más fácilmente tu interior para comprender qué te genera ese rencor y te dará las pautas para trabajar en el perdón y, lo más importante de todo, conseguirlo. Recuerda, dejar ir el pasado y hacer las paces con él es una experiencia tan llena de baches que no sabemos qué más nos espera adelante o si caeremos en el mismo agujero más adelante, pero al llegar al destino vas a sentir paz, esa que solo otorga una mente y una conciencia tranquila. Yo sé, perdonar no es fácil, pero es necesario si quieres conseguir para ti mismo una mejor relación interpersonal. Recuerda, no tienes que cargar con cosas que no te corresponden. A veces las personas harán y dirán cosas que te pueden hacer mucho daño, pero tú eliges cómo afrontarlas, cómo lidiar con ellas, si seguirlas cargando. Vivir en el pasado solo te hará esclavo de él, te robará tu energía y fuerza para vivir tu presente y además te quitará la energía para pensar en un futuro más amigable. Date la tarea a hacer una introspección en ti mismo. Analiza de dónde vienen esos sentimientos que te impiden perdonar o perdonarte. Verás que las respuestas son muy obvias y que la mayoría ya están dentro de ti, solo que no les has dado su lugar. Toma en cuenta que puedes perdonar a las personas y no por eso deben ser parte de tu vida. Hay situaciones en las que son seres que entre más lejos y en paz estemos es mejor, porque a pesar de que las perdonemos, sabemos que en el futuro podrían hacernos daño y tampoco debemos permitir que tengan la oportunidad de dañarnos de nuevo. Hay heridas que son muy profundas y dolorosas. A veces no somos capaces de enfrentarlos solos. Piensa que no lo estás. Puedes ir a una terapia psicológica para que pases estos procesos con ayuda profesional. Y aunque tal vez no resulte más fácil, será más digerible con las herramientas adecuadas. Te dará las bases para tomar mejores decisiones y actuar en pro de tu bienestar. Te hará que empieces a ver tu dolor de una forma diferente. Te hará descubrir en ti mismo qué es eso que te mantiene ahí estancado. También recuerda agradecer cada una de las experiencias que llega a tu vida y abrazarla como una lección que necesitas aprender para crecer como individuo. Todo llega a nuestras vidas por una razón. Deseo de corazón que este podcast te ayude y te oriente para tener una vida más plena y saludable, que logres tu objetivo de perdonar, sea cual sea tu situación, por ti y para ti. Recuerda que este trabajo solo es tuyo. Tú decides hasta cuándo debes de sufrir por guardar rencor, por tener emociones negativas. El sufrimiento siempre va a ser opcional, siempre va a ser hasta que tú decidas poner un basta y poner un alto
Aprende a dejar el pasado justo donde está, en el pasado. Aprende a vivir tu presente sin preocuparte de más por el futuro. No es algo que puedas controlar. Recuerda que perdonarte a ti mismo es una parte tan importante de crecer, que te hará entenderte, te hará amarte, te hará abrazar tus heridas y entender que a pesar de que podemos equivocarnos y podemos hacer cosas que no están muy bien, tienes el poder de volver a empezar. No estás destinado a vivir siempre igual ni a cargar siempre con las mismas cosas. Solo es que tú quieras decidirlo. Te agradezco mucho por estar conmigo hoy en este podcast. Te agradezco por escuchar mi experiencia. Te agradezco también por compartir las tuyas en las redes sociales y por hacerme parte de ese proceso que estás viviendo. Te invito a que te vayas a las redes sociales de Metamorfosis en Instagram o en Facebook para que puedas platicarme un poquito más de ti y puedas estar al pendiente de los próximos episodios que voy a estar compartiendo contigo a través de esta plataforma. Espero que donde estés encuentres el perdón. Nos vemos en un próximo capítulo de este podcast que es para ti. Hasta la próxima y recuerda que tú tienes el poder de transformarte.